Vamos a orar, hermano. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio de juntarnos en este lugar. ¿Quién iba a creer, Señor? Jamás en mi vida me hubiera imaginado tener reuniones para tratar lo referente a tu reino. Hay cosas que no se quisieran tratar, pero son necesarias, Señor. Gracias por darme el honor de haber nacido en este tiempo y de conocer a estos preciosos hermanos de los que no me siento digno. Ellos, Señor, son personas muy preciosas para mí, invaluables, y ahora por el deseo de ellos y la propuesta estamos haciendo esta reunión de los martes. Yo espero, Padre Celestial, que esto no pare, sino siempre continúe y de esa manera podamos ver el crecimiento de cada uno de nosotros. Todos crecemos, Señor. Como dijimos en nuestra primera reunión, nadie es muy viejo para aprender, ni muy joven. Y muestra de eso es la presencia de Jordano y la presencia de nuestro hermano José Tafur. Padre Celestial, permite que podamos salir más cercanos, más próximos de tu divina presencia y de esa manera podamos salir beneficiados, Señor, con lo que tú, Padre Celestial, quieres enseñarnos. Señor, si nos hemos descuidado, y lo digo por mí, en el escudriñar más tu santa palabra, coloca en nosotros ese deseo ferviente de escudriñar las Escrituras y sumergirnos en las riquezas de ellas, Señor. Lo que los hombres de Dios de antaño sufrieron para tener nosotros el beneficio de la luz. Ayúdanos a considerar eso y a vivir una vida digna de esos hombres que ofrendaron su vida y la dieron en sacrificio para que nosotros por ella. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, así te lo pido. Amén. Amén. Hermanos amados, si fueran tan amables de abrir sus escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Muy bien, así dice la bendita palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuevamente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, hermanos. Tomen sus lugares. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de estar aquí. Gracias a todos. Gracias, Martín. Nos estimulas. Vienes desde muy lejos. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos preciosos, por apartar de su valioso tiempo. Nos honra el hermano Carlos con su presencia. Él está recuperándose de un estado de bronquios muy fuerte. Pensé que no iba a venir, pero al mirarlo nos estimula bastante su presencia. Creo que Dios en su infinita misericordia usó a nuestro hermano Manuel Reyes para que él proponga reuniones como esta. A veces nosotros esperamos reuniones grandes para cumplir con lo que el hermano Banan dijo. El hermano Banan dijo que nosotros deberíamos reunirnos siempre para hablar esas cosas, las cosas elementales y fundamentales, puntos doctrinales que establecen la iglesia. La iglesia es un individuo. Entonces yo a veces soy de una vista muy corta y sueño con tantas cosas y no reparo en que la respuesta a nuestros sueños está tan cerca, ¿no? Y era tan sencillo y tan simple juntarnos en este lugar. Jamás pensé en mi vida, desde que tengo uso de conciencia, estar metido de lleno en los negocios del rey. Quiero decirles a ustedes que estamos tratando todo lo relacionado
al reino de Dios y eso nos hace privilegiados. El hecho de juntarnos para tratar acerca de la obra del Señor debe de tener un significado demasiado grande para nosotros, porque significa que Dios nos está encargando una parte de su trabajo, porque no podemos hacerlo todo, indudablemente, pero nos está encargando parte de su trabajo que puede ser de nuestra competencia, es nuestro entorno y donde podamos mirar necesidad. Meditar en eso creo que nos puede reconfortar y llevarnos a un nivel de avivamiento, porque pudiéramos estar ahora haciendo otras cosas que perecen, pero estamos, si nos damos cuenta, juntos para aprender, para nutrirnos y para empaparnos de lo que no perece. Y lo que no perece es la bendita palabra del Señor. Me emociona la presencia de Giordano. Para mí es muy importante que él esté aquí. Entonces, quiero decirles que esto no es perder el tiempo, esto es invertir correctamente nuestro tiempo. Y la idea principal, si bien es cierto, es que crezcamos en el conocimiento de la palabra, pero al mismo tiempo, lo principal es que lo que aprendamos aquí se vuelque en un beneficio para nuestros próximos, y nuestros próximos son nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro entorno, nuestra familia. Si lo que aquí podemos aprender por la gracia de Dios a través de la exposición de la palabra, y me incluyo, si no se plasma en un bienestar directo para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestro caminar, para nuestro llamamiento, entonces estamos fallando en algo. Jamás quisiera olvidar nuestro principio ni nuestro comienzo. Sé que un día tendremos reuniones como estas, no habrán 10, habrán 50, habrán 100, tendremos un lugar posible más amplio, más acomodado, pero jamás olvidemos nuestros principios ni nuestro comienzo, nuestro motivo y nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro motivo? Ayudar a Dios. Amén. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la iglesia de Dios crezca. Y cuando me refiero a la iglesia de Dios, no me estoy refiriendo a 4 paredes, sino me estoy refiriendo a la iglesia como el individuo. Si bien es cierto, estamos hablando acerca de Lutero, y voy a entrar allí en lo que a mí respecta, hablar un poquito de la historia de este hombre, pero quiero decirles cuál es la diferencia de pensamiento entre los judíos y sus primos. ¿Cuántos saben que los judíos tienen primos? ¿Quiénes son los primos de los judíos? Los árabes. Y ellos tienen una diferencia ideológica muy marcada. Para los árabes, su fin o su objetivo es el paraíso o la vida eterna. Pero la salvación, pero para el judío no. Para el judío ese no es su objetivo. Para el judío la salvación es una consecuencia. Por eso es que miramos tanto extremismo religioso en el Medio Oriente. Miramos hombres que inmolan su vida, que no tienen temor de armarse un chaleco de dinamitas o meterse en un carro bomba y ofrendar su vida, porque ellos están tan ansiosos por la vida eterna, porque miran la vida eterna como un fin o un objetivo. El judío no lo mira así. Para el judío la salvación, la vida eterna es una consecuencia, nada más. Para ellos lo más importante es la vida. Si bien es cierto, estamos corriendo una carrera que se llama la carrera de la vida. San Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he corrido con firmeza. Entonces yo aprendí hace algunos años que hay hombres que tienen la vista colocada en el objetivo y no le importa cuánto daño ocasionen con tal de llegar a la meta. Imaginemos que me subo a un auto y mi meta, mi objetivo es llegar al fin, pero sin importar cuánta gente atropelle en el camino. Jamás olvidemos nuestros principios y nuestro fundamento. Estamos reunidos aquí
para enriquecernos un poco de Dios y posible con eso podamos contribuir al crecimiento de la iglesia. Y recalco, no estoy hablando de una iglesia de 4 paredes, sino estoy hablando del individuo. Y la primera iglesia que debe de beneficiarse somos nosotros. La segunda iglesia que debe de beneficiarse es nuestro hogar. La tercera iglesia que debe de beneficiarse es la gente con la cual congregamos. Y la cuarta iglesia es la iglesia como el cuerpo místico de Jesucristo. Amén. Muy bien, he tocado este punto, San Juan 8, 31, 32, para hablar de Lutero. Y podrían hacer la pregunta: ¿y por qué no escogiste el justo por la fe vivirá? Que fue la revelación que tuvo Lutero acerca de la salvación. Bueno, al mirar la vida de Lutero y cómo es que nació el año 1483, miremos cuál era el escenario en el cual él nació. Al mirar un programa recomendado por mi hermano Jesús, me pude dar cuenta el escenario en el que este hombre nació. Pudiéramos pensar que Lutero nació en un hogar cristiano. Pudiéramos pensar que tuvo un hogar feliz. Pudiéramos pensar que tuvo a la mejor mamá y al mejor papá, pero no fue así. Al mismo tiempo, después de mirar o escuchar acerca de esto, me di cuenta que el escenario en el cual Lutero se crió era el propicio. Era el escenario propicio que contribuyó a la formación del carácter de este hombre. Ahora, todos sabemos que el diablo envió 4 poderes a lo largo del Pentecostés para aquí. Y son el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo y el caballo pálido. Amén. Y para contrarrestar esto, Dios envió también 4 seres vivientes, que son el león, el buey, la inteligencia del hombre y el águila. Eso debemos de saberlo. Amén. Es algo que debemos de saber, y de repente un día podamos en una clase como esta, a manera de enseñanza, traerlo. Puede ser yo o pueden ser ustedes. Amén. Entonces, el escenario en que nació este hombre llamado Martín Lutero fue un escenario de mucho dolor, porque él nació en un tiempo de mucha peste, de mucha mortandad, donde las estadísticas decían que la 1/4 parte de los niños recién nacidos no llegaban a los 5 años. Lutero nació en un mundo como ese. Eran tiempos donde la peste diezmaba la población, donde no había cura para las enfermedades, donde se presentaban enfermedades que hoy son tan simples para nosotros, pero en esos tiempos, por desconocerse su antídoto, causaban mortandad. El promedio de vida era de 65, 70 años. No, el hombre no vivía mucho en esos tiempos a causa de las enfermedades, de las epidemias, de las pandemias. Amén, hermanos. La iglesia en esos tiempos, en los tiempos de Lutero, estaba presente en la vida de la gente. Es increíble. La iglesia, que tenía como fin beneficiar al laico, al creyente, se había constituido en una maquinaria de poder, y en la institución más poderosa que existía sobre la tierra. Tenía más poder que los propios monarcas y que los propios reyes. Estaba metida en la vida de la gente. Legislaba la educación, legislaba la ayuda social que se le debía dar al pueblo. Estaba metida en lo que se refiere a organización de ciudad. ¿Cómo vivía la iglesia? A través de los diezmos
que no eran voluntarios, eran una exigencia, ya que el diezmo se colocó como un impuesto obligatorio, y si usted no lo daba, usted era sometido a juicio y posible era llevado a la pena capital. La iglesia en esos tiempos dominaba y pisoteaba el honor de la gente, era rica y era más poderosa y más corrupta y más tiránica que cualquier monarquía o cualquier imperio. En ese escenario nació este joven llamado Martín Lutero, que fue criado de una manera muy ruda por su padre y por su mamá. Dice la historia que Lutero carecía de palabras que aprueben su conducta o su aprendizaje. Él era un muchacho muy acomplejado. Era demasiado acomplejado porque él siempre creía que no podía terminar lo que él se había propuesto. A los 14 años, Lutero fue enviado por su padre a una ciudad. Y en esa ciudad, la familia que él tuvo fue los amigos íntimos de estudio con los cuales él se relacionaba. Él se graduó como músico y dicen que fue licenciado en música, y lo único que le faltaba para complacer a su papá era de recibirse de abogado. Él estaba estudiando derecho. Cuando él estaba casi para complacer a su amado padre, una grande peste azotó el lugar donde él se encontraba. Él vio morir a sus amigos íntimos. Cuenta la historia que cuando él estaba de regreso al hogar de su padre, en medio del bosque, un rayo le cayó encima. Y él vio que la muerte estaba apoderándose de él, y en medio de una grande lluvia y una grande tormenta, cuenta la historia que Lutero, más o menos 14, 15 años, miren, cada 7 años hay un cambio, dicen que él hizo un pacto con Dios. Es increíble, un pacto con Dios. Y el pacto era: si tú me salvas la vida, yo te sirvo. Lutero era un personaje de escasa personalidad. Su padre, a través del maltrato, le había privado a Lutero de tener una personalidad. Pero este encuentro sobrenatural que él tuvo, o ese trato sobrenatural que él tuvo con Dios, dice que le mostró 2 caminos. Y los 2 caminos que le mostró era seguir el camino trazado por su padre o trazarse él mismo su propio camino. Y fue allí, a los escasos 14, 15 años, que Martín Lutero tomó la decisión de servir a Dios de una manera convicta. Martín Lutero, cuando se entregó a la orden de los agustinos, que era una orden muy severa, muy reverente, muy exigente, la orden de los agustinos era una orden de renuncia a cualquier placer o satisfacción. Ellos vivían en permanente oración, penitencia, estudios y rezos. Ellos eran los agustinos. Y Martín Lutero dedicaba casi gran parte de su vida a la penitencia. ¿Alguien sabe qué es penitencia? La penitencia es el acto de arrepentirse a través de la confesión para obtener el perdón. Y esto es interesante, porque era una de las maneras que tenía la Iglesia Católica para dominar la mente de la gente. La Iglesia Católica estaba tan presente en la tierra, que le hizo creer a la gente de su tiempo que también estaba presente en los cielos. O sea, la Iglesia Católica, por ejemplo, una de las cosas que había implantado, que la Iglesia Católica tenía el poder de decir qué nacimiento era correcto
o qué nacimiento era incorrecto. Recuerdo, estoy tratando de que la palabra venga a mi mente, ilegítimo. La Iglesia Católica determinaba si un nacimiento era legítimo o un nacimiento era ilegítimo. La Iglesia Católica determinaba si su matrimonio era legítimo o si su matrimonio era ilegítimo. La Iglesia Católica determinaba si usted le dejaba una herencia a sus hijos, si esa herencia era correcta o esa herencia era incorrecta. La Iglesia Católica determinaba la clase de educación que debía tener la gente. La Iglesia Católica determinaba qué era lo que se podía leer o qué no se podía leer. La Iglesia Católica estaba tan metida en la mente de la gente, y estoy hablando de esos tiempos, que la manera en que ellos la dominaban era que si usted no seguía el lineamiento que la Iglesia a través del sacerdocio le daba, su salvación corría un grave peligro. Amén, hermanos. Cosas importantes, para mí son importantes. ¿Cuál es la herencia que nos dejó Martín Lutero? Porque algo debemos rescatar de él. Y esto es importante. Lutero nos enseñó que tenemos que luchar por lo que creemos. Lutero enseñó que el hombre debe de luchar fervientemente por sus principios. Y aquí hago un paréntesis, yo lo creo con todo mi corazón. Le dije a nuestro precioso hermano Samuel, el día de ayer platicando, que todos debemos de tener principios fundamentales que rijan nuestra vida. Es por eso que antes, a manera de comentario, dijimos que Dios no ama a los títeres, porque un títere no tiene principios establecidos en su mente. Todos nosotros debemos de tener principios fundamentales y debemos de pararnos y luchar por ellos. Yo creo con todo el corazón, como le dije a un hombre de Dios a quien amo, le dije mirándole a los ojos, permíteme hacerle 3 preguntas. Le dije, si un hijo considera que su padre no está actuando bien, ¿tiene derecho de decírselo? Sí. Si una esposa considera que su esposo no está actuando correctamente, ¿tiene derecho a decírselo? Sí. Si un creyente observa o piensa que su líder, su pastor, no está actuando bien, ¿tiene derecho a decírselo? Sí. Eso es fundamental. Todos ustedes tienen ese legítimo derecho. Amén. Y es lo que nos enseñó Martín Lutero. Martín Lutero enseñó a través de su vida que hay que luchar por lo que creemos. Martín Lutero enseñó a través de su vida, su predicación, sus 95 tesis, que cada ser humano es precioso ante los ojos de Dios. O sea, él enseñó que ante Dios no hay distingos, que todos somos iguales, que no hay jerarquías. Ahora, en el tiempo que vivimos, es fácil aceptar esto. Es fácil defender el derecho al credo, porque vivimos en un país laico. Es un país laico donde la Constitución ampara el derecho de credo. Cada persona tiene derecho a creer lo que él cree que es correcto, ¿sí? Esa es la Constitución, nos ampara. Hoy es fácil defender eso, pero eso le costó a Martín Lutero casi su vida. Usted no tiene que pelear por eso, pero Lutero peleó encarnizadamente contra el sistema más poderoso y más grande que jamás pisó la tierra. La Iglesia Católica era en esos tiempos ya un Estado. Decidía incluso el futuro de las monarquías. Sacaba y colocaba reyes a su antojo.
O sea, el poder que tenía la Iglesia Católica era impresionante. Ante ese poder, un hombre se levantó. Dicen los que estudian que fue la invasión de un solo hombre. Es la única mención que tenemos en la historia de que un hombre solo se rebele contra un gran imperio. Bueno, ellos no conocen el mensaje. Nosotros sí sabemos que hubo un caso parecido, y fue el profeta Moisés. Amén. Un solo hombre invadiendo un imperio, el imperio de los faraones. Amén. Pero es interesante que la vida, la formación, la crianza de Martín Lutero ya fue predestinada por Dios, porque era lo que él necesitaba para adquirir la personalidad y la tenacidad que él tuvo, porque él era un hombre muy tenaz. Dicen los que estudian que este es el único caso en la que un solo individuo se enfrenta a la potencia más grande del mundo. Bueno, ¿y qué usó Dios? ¿De qué dotó Dios a Lutero para rebelarse contra este grande sistema? Lo dotó de inteligencia. Él era muy inteligente. Él era demasiado inteligente. Ya cuando pasó sus 20 años, Martín Lutero creció, hermanos, en la orden agustina. Era un hombre que pasaba su vida entera de rodillas. Él se levantaba su túnica y colocaba sus rodillas entre cardos y espinos. Él tenía una vida de renuncias. Cuenta la historia que se pasaba horas enteras orando entre la nieve. Sus compañeros muchas veces lo llevaban casi semimuerto al convento, prácticamente para resucitarlo, porque él creía en su mente que el reino de los cielos era un objetivo el cual usted tenía que alcanzar, y era más o menos la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a través de su enseñanza, hacía ver al creyente como un hombre indigno, imposibilitado de alcanzar los favores de Dios. De esa manera, ellos eran esclavos. Eran esclavos en su propia mente. Eran títeres del sistema. El sistema dominaba su vida. Amén, hermanos. Este hombre se enfrentó a la potencia más grande del mundo y le dijo, mirándole a los ojos: yo, Martín Lutero, no puedo dar marcha atrás. Qué hombre, hermano. Este hombre se paraba por lo que creía. El hermano Bernabé enseña y dice: yo respeto a un hombre que se pare por lo que cree, aunque esté equivocado. Es increíble. Amén. Dice: yo respeto a un hombre que se pare por lo que cree, aunque esté totalmente equivocado. Esa es posición. Uno de mis anhelos, de mis sueños, es que cada uno de nosotros tengamos posición. Amén. Como la que tuvo Jesús, como la que tuvo Moisés, como la que tuvo el hermano Branham, como la que tuvieron los grandes hombres de Dios que han escrito la historia. La posición es fundamental. La Iglesia Católica dominaba a la gente diciéndoles que si ellos hacían lo que la Iglesia Católica decía, ellos escaparían de los horrores de este mundo, porque el mundo o el tiempo en que nació Lutero era un tiempo difícil, de mucha mortandad, de mucha pobreza, de mucha persecución, de muchas guerras. Entonces ellos le decían a la gente: si ustedes hacen lo que nosotros estamos enseñando, ustedes un día van a escapar de este horrendo mundo y van a heredar por consecuencia
el Nuevo Mundo. De esa manera la Iglesia Católica dominaba. Una de las cosas, ¿ustedes sabían que Lutero era un escritor? Yo estoy sorprendido, hermanos. Es increíble. Cuando escuché hoy, me di cuenta que nosotros podemos darle al diablo por donde más le duele. Lutero se dio cuenta de que si solamente pasaba su vida predicando, iba a tener un resultado, pero no el resultado esperado. Entonces Lutero usó la imprenta. Y el papel, que era un principio de los medios de comunicación, a través de la imprenta, se convirtió en el mensajero que Lutero necesitaba para expandir el pensamiento que él estaba colocando para la gente. Ahora, al pensar en esto, en la importancia de nosotros realizar nuestro trabajo respaldado a través de un papel, de un folleto, de un volante, es importantísimo, porque lo que la gente escucha se le puede olvidar, pero con lo que la gente lee y recibe en un papel no se olvida jamás. Es importante. Amén, hermanos. Ya estamos más de media hora. Él era un joven de origen muy humilde. Su padre era humilde, pero al mismo tiempo era muy emprendedor. Dice la historia que posiblemente no hubo un hombre tan odiado en los últimos 1000 años como Lutero. Y esto más o menos lo dijeron en el tiempo Lutero. Entonces, este pensamiento está muy poderoso, porque hay muchos que sostienen que la Iglesia Católica se formó en Pentecostés. Pero cuando Lutero se rebeló al sistema, cuando él combatió al sistema, no con armas, sino con palabras, con pensamientos, con enseñanza, él dijo, posiblemente en los 1000 años que tiene la Iglesia, no hubo un hombre tan odiado como yo. Porque hay muchos que sostienen que la Iglesia Católica nació en el aposento alto. Pero nosotros sabemos que la Iglesia Católica nació el año 325 en Nicea. Así es. Después de la muerte del último apóstol. Tenemos que saberlo. Es necesario que lo sepamos, que nos empapemos, para que un día podamos pararnos. Le dije a un hermano, nunca hables lo que no puedes probar. Amén, hermanos. Lutero fue un grito de libertad cuyo eco alcanzaría nuestros tiempos. Lutero dijo, es posible que yo no sea recordado por los de mi época, pero sin duda seré recordado por las futuras generaciones. O sea, Lutero hizo las cosas que hizo no pensando en él, no pensando en su era, en su tiempo. Lo que Lutero hizo fue pensando en las generaciones venideras. Nosotros todo lo que hacemos tiene que ser pensando en nuestras generaciones. Yo tengo que tener un plan en mi mente, espiritualmente hablando, para mis hijos. Todo lo que hago, todo lo que hacemos, tiene que ser pensando en nuestros pequeños. Si bien es cierto, debemos de vivir como si Dios viniera hoy día, pero al mismo tiempo debemos de vivir como si viniera acá 100 años. Y si Él viniera acá 100 años, ¿no debemos acaso pensar en nuestros hijos? ¿Pensar en los nuevos convertidos? ¿Pensar en los que van a venir? ¿No debemos acaso colocar los fundamentos que van a sostener la estructura de la iglesia del Señor? Eso es fundamental.
Amén, hermanos. La libertad que trajo el mensaje de Lutero, porque fue un mensaje de libertad. El mensaje de Lutero se fue en contra del sistema que dominaba la mente y la vida de la gente. Ahora, ¿cómo nació ese grito de libertad? Dicen que el sueño de todo católico es llegar ¿a dónde? Al Vaticano. ¿Sí o no? El sueño de todo buen católico es llegar al Vaticano, y él no era exento de ese sueño. Él quería llegar al Vaticano, y dice la historia que él peregrinó durante 2 meses, caminó desde Alemania hasta el Vaticano, y cuando llegó al Vaticano, dice que a medida que él estaba allí se iba decepcionando y se iba enfadando contra el sistema. El Papa, que estaba en ejercicio en ese tiempo, era un pervertido sexual. Así es. Dicen que este hombre dilapidó todas las riquezas que tenía el Vaticano. Cuenta la historia que este hombre era tan pervertido sexual que paraba en grandes banquetes donde habían grandes tortas, y de las tortas salían niños desnudos. Era un pedófilo en esencia. Y cuando el Vaticano llegó a estar en la bancarrota, este Papa, León X, si no me equivoco, para sacar de la ruina económica a la gente, le vino el grande negocio a la mente, que fue las indulgencias. Es increíble. Ya para esto Lutero, paralelamente, dice que fue enviado a una ciudad pequeña, y allí estuvo bajo la tutela de un sacerdote. Y este sacerdote, al ver la inteligencia que tenía Lutero, le propuso ser maestro para los jóvenes del convento en las Escrituras. Y dice que Lutero se rehusaba mucho. Ante el rechazo de Lutero ante este ofrecimiento, este sacerdote le dijo algo célebre para mí. Adelante, hijo. Lutero fue propuesto en la ciudad de Wittenberg por Johann von Steuer para que sea profesor de estudios bíblicos. Él no se imaginaba el impacto que ese ofrecimiento iba a significar para él, porque Lutero iba a encontrar en las Escrituras la libertad, no para la gente, sino la libertad que él deseaba. Porque Lutero hasta ese entonces se sentía esclavo de su conciencia. Por eso era un hombre que paraba de rodillas todo el tiempo, porque su conciencia le acusaba. Porque miraban a la salvación como un premio. Pero el ofrecimiento de este hombre, quiero que seas profesor de estudios bíblicos, él se rehusó. No, es un cargo que no puedo aceptar. Si lo acepto, mi mente va a explotar. Y este hombre le dijo: tienes mucha razón. Dios tiene mucho trabajo en los cielos para los hombres inteligentes. No sé si entienden lo que está diciendo. Este sacerdote le dijo: muy bien, tienes razón tu rechazo. Dios tiene mucho trabajo en el cielo para hombres que tienen la virtud que tú tienes. O sea, lo que le estaba diciendo es: lo que Dios te dio no es para que lo despliegues en el cielo, sino para que lo muestres en la tierra. Qué increíble, hermanos. La luz que nosotros tenemos no nos sirve para alumbrar el cielo. Ya en el cielo tenemos al sol, pero la luz que Dios nos dio es para mostrarla aquí. No sé si entienden. Amén. Más o menos a dónde va este fraile, que está muy tremendo, hermanos. Cuentan los historiadores que la vida de Lutero era una vida donde él mismo se humillaba a sí mismo, se negaba todos los placeres.
Era un hombre que casi arriesgaba su vida por los ayunos que él realizaba. El estudio de la Biblia, ¿cómo se dio? Dicen que Lutero era un hombre que le gustaba tomar muchas notas. Y después de tomar las notas, reflexionaba en ellas y eso lo llevaba a cuestionar. Es increíble. Él empezó a reflexionar, agarraba las escrituras, empezaba a leer directo del griego. Hasta el día de hoy se dice que la Biblia que él tradujo del griego al alemán es la Biblia más fidedigna que existe. ¿Sabías? Es increíble. Amén, hermanos. Entonces él leía las escrituras, que no era como es ahora, y hacía notas. Qué importante es hacer notas. Importantísimo. Pero no notas para dejarlas en el desván, sino él hacía las notas y después reflexionaba acerca de esas notas. Y de tanto reflexionar, eso lo llevó a cuestionar a la Madre Iglesia. Por eso es que el tercer poder que Dios mandó a la tierra, que es la inteligencia del hombre, porque era el tiempo del oscurantismo. Religiosamente, el escenario en que nació Martín Lutero era de oscuridad espiritual. La Iglesia Católica tenía control total en la vida de la gente, económicamente, políticamente, en la educación, en la religión, en el agro. La Iglesia Católica tenía dominio total. Entonces, ¿qué usó Dios? La inteligencia de un hombre, y este hombre era inteligentísimo. Entonces yo pienso, qué tremendo hombre Dios envió. Amén, hermanos. De tanto estudiar las escrituras o de enseñarlas, Lutero recibió la revelación de que para recibir la salvación solo tenías que aceptar ese regalo abriendo tus brazos. Dicen que cuando Lutero recibió esta revelación de que la salvación era un regalo, él escribió y dijo: creo que he nacido de nuevo. Se liberó de los yugos de esclavitud que había colocado la iglesia a la cual él servía sobre la mente de la gente. Y él empezó a decir que entre Dios y el hombre no hay iglesia como intermediario. Pero hasta que Lutero lanzó esa voz de protesta, la iglesia era el intermediario entre Dios y el hombre. Una de las cosas que llevó a Lutero a sublevarse fue que este Papa León X, para sacar de la ruina al imperio que por tanto exceso él había empobrecido, fue el cobro de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Hermano Manuel, ¿qué es una indulgencia? Si escucharon, ¿cuántos escuchan lo que me dijeron? Envíalo, yo lo envié lo que estudiamos la semana pasada. Una manera de alentarme es que lo escuchen, por favor, para que no llenen la memoria del celular. Una indulgencia es un favor, un perdón. Era un perdón. Entonces tú pagabas por el perdón, pero la indulgencia no te quitaba el pecado, pero te liberaba del castigo. Inteligentes estos hermanos, nuestros hermanos católicos, inteligentísimos. Incluso escogieron a un monje de la misma orden de Lutero, un agustino, que era, podría decirse que era como un promotor, pero de esos grandes. Dice que cuando él cobraba las indulgencias, decía:
Mientras más suenen las alcancías cuando echas el dinero, más rápido tu alma sale del purgatorio o el alma de tus familiares muertos. Y como la gente estaba esclavizada en su mente con el sistema religioso y político que la Iglesia Católica había impuesto, tenían un terror al hecho de imaginarse el castigo eterno. La Iglesia Católica decía: si pecaste, ven, compra las indulgencias y tus pecados te son perdonados. Dicen que incluso se dijo en esa época el grado de pecado que sería perdonado, que si tú tuvieras relaciones íntimas con la Virgen María, aún ese pecado puede ser perdonado por las indulgencias. Fue este escenario político y religioso lo que llevó a Lutero a formular sus 95 tesis. Ya dijimos que una tesis es una propuesta. Las 95 tesis que clavó Lutero no fueron hechas con el fin de destruir su iglesia o dividirla. Él quería reformarla, simplemente. Lutero jamás se imaginó que el movimiento que él había empezado iba a tener un impacto sobre Europa y Asia. Un impacto. La revolución de fe que hizo Lutero tuvo un impacto en el comercio, tuvo un impacto en la economía, tuvo un impacto en la educación, tuvo un impacto en la política, y fue el más duro golpe que jamás se pudo asestar al imperio de la Iglesia Católica. Lutero decía que la salvación era entre Dios y el hombre. La Iglesia Católica decía que la salvación era entre el hombre y la Iglesia. Increíble, ¿no? Muy bien, hermanos, tenemos 47 minutos. Con esto prácticamente estoy terminando. Si pudiera rescatar en esta noche el legado, la herencia que nos dejó Lutero, es en el amor que Dios tiene por el ser humano y en el hecho de que la salvación es personal, es entre usted y Dios. Allí no entra el pastor, allí no entra el diácono, no entra su mamá, no entra su papá, es usted y Dios. Y Dios ama al hombre y debemos pararnos por lo que creemos, así como Lutero lo hizo. Dios escogió un hombre con las características de Lutero y lo fue formando aún desde su nacimiento. Nació en un mundo hostil, en un mundo pobre, en un mundo donde los niños vivían casi solo hasta los 5 años. Le dio un padre rudo para formar el carácter de Lutero. Lutero era un hombre que no retrocedía. Cuando a Lutero le dijeron que se retracte de lo que él ha escrito, Lutero dijo: no puedo, no quiero, ni puedo hacerlo. ¿Quién era Lutero? Un hombre. ¿Quién era Lutero? La quinta estrella de Apocalipsis. ¿Quién era Lutero? Mensajero a la edad de Sardis. ¿Quién era Lutero? El mensajero que trajo la justificación. Ese era Lutero. Lutero era el principio del cumplimiento de la profecía de Cristo. Generación incrédula y adúltera, me piden señal, pero no les daré una señal, sino la señal del profeta Jonás. El Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días. Ese era Lutero. Todos sabemos que el Hijo del Hombre es el profeta. Jesús era un profeta. Él vino en la manifestación del ministerio de profeta. Y él era la palabra. La palabra fue perseguida.
La palabra fue enterrada en la edad de Esmirna, pero en la edad de Sardis, el grano de trigo que fue enterrado en la segunda edad empezó a brotar, y brotó a través del ministerio de Martín Lutero, la quinta estrella. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por habernos dado este privilegio, Señor. Cuán ignorante me siento ante la historia, cuánto tengo que leer, cuánto tengo que escuchar, cuánto tengo que mirar. Señor Jesucristo, permítenos hacer hombres y mujeres seguros de lo que creemos, firmes, estables, que vayan siempre para adelante y nunca para atrás, que tengamos convicciones profundas, y no solo eso, sino que estemos dispuestos a dar la vida por la convicción, por el fundamento, por el principio que tenemos. Señor, estas reuniones no son en vano, Padre Celestial. Si hay un mañana, cuando el grupo de hermanos sea más grande, cuando hayamos crecido en el amor, en la ternura y en el conocimiento, recordaremos estos días de estas reuniones, Señor, en el cuarto piso. Humildemente, nunca nos permitas perder la esencia. Permítenos siempre recordar nuestros inicios, nuestros principios, nuestros orígenes. Lutero recordaba cada día sus orígenes. Padre Celestial, ayúdanos como Lutero a dedicar nuestra vida a lo espiritual y a buscar en el mundo espiritual, que es tu palabra, la respuesta a las preguntas que muchas veces nos hemos formulado. Nunca permitas, Padre Celestial, que nuestros ojos se nublen por lo que en adelante nos toque vivir. Permite, Señor Jesucristo, que cada día podamos entregarnos como Lutero a una vida de penitencia, a una vida de arrepentimientos, a una vida de confesiones. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos con todo el corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.